¿Qué tal, ingenieros? Sean bienvenidos a una sesión más de este canal de DKW Ingeniería. El día de hoy estamos analizando la camioneta que lleva el remolque con la lancha, en la cual nos están dando el peso de la camioneta, que es de 2 megagramos y que, por cierto, viaja a una velocidad de 15 kilómetros entre hora, cuando de pronto se aplican los frenos. Sin embargo, lo que hace es que la llanta o las llantas de la camioneta van a patinar durante 10 metros antes de detenerse. Necesitamos determinar la fuerza que existe en el acoplamiento y además la fuerza de frenado que existe en las llantas de la camioneta. Como dato adicional, nos están brindando el 1 megagramos, que es decir, que son el 1 por 10 a la 6 gramos, que es lo que pesa el remolque con la lancha. Para dar inicio con este problema, Inges, como ya lo hemos visto, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Esto es fundamental. Vamos a comenzar con la camioneta. Con la camioneta en nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a tener una fuerza que va a venir hacia abajo. Esa fuerza es producto del peso y le vamos a llamar W y le voy a poner subíndice A, haciendo que la camioneta sea A y el remolque sea B. Después, otra cosa que vamos a tener es que en el momento en el que se presionan los frenos, va a empezar, válgame la redundancia, a frenar la camioneta. Es decir, van a existir algo que se conoce como fuerza de frenado. Y la vamos a representar así como se muestra a continuación. Una fuerza de frenado le voy a llamar FR. Si me dicen, profesor, ¿FR usted suele manejarlo para la fricción? Pues claro que sí. Cuando un vehículo frena, pues obviamente la fuerza de frenado es la fuerza de fricción que está teniendo el vehículo con las llantas y el pavimento. Entonces yo lo voy a dejar así como FR, y como la fuerza de frenado decimos que es lo mismo que la fuerza de fricción, al final de cuentas es la fuerza que detiene la camioneta, vamos a poner una fuerza más. No sé si la vayamos a necesitar, pero mejor tenerla y no necesitarla, y le vamos a llamar normal en A. Entonces, vean cómo ya tenemos casi todas las fuerzas. Nos hace falta algo más, que es la fuerza en el acoplamiento, porque resulta de que aquí nosotros, aunque no sabemos qué dirección lleva, sabemos que en el acoplamiento hay una fuerza, y a esa fuerza le vamos a llamar T. Listo, hasta aquí nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre de la camioneta. Ahora vamos por el diagrama de cuerpo libre del remolque. Y para ello, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener un peso que va a actuar en W y le vamos a llamar WB. También, como ya lo vimos, pues vamos a tener una fuerza aquí de acoplamiento que también le vamos a llamar T, porque es la misma fuerza, es la fuerza de acoplamiento y estamos hablando de que es la misma. Presten mucha atención a lo siguiente, ingenieros. Ya lo hemos mencionado anteriormente que cuando tenemos fuerzas de acoplamiento, las fuerzas o deben de estarse encontrando o deben de estar tirando una de la otra. Es decir, ahorita las fuerzas se están encontrando. Si esta fuerza yo la hubiera puesto en sentido contrario, es decir, lo hubiera puesto así, mi problema está mal. Y ya sé, seguramente alguien va a decir, oiga, profe, pero espéreme, usted nos ha dicho muchas ocasiones que cuando no conocemos una fuerza, la podemos suponer. Y en este caso, pues no suponemos T. Y sí es cierto, yo supuse T desde un inicio, lo supuse que iba a la izquierda, lo supuse desde la camioneta, en mi diagrama de cuerpo libre. Yo lo pude haber supuesto a la derecha. Pero, ¿a qué voy entonces con tener en cuenta los sentidos? Las fuerzas pueden quedar de dos configuraciones nada más, Inges. Por un lado, debo de tener que la fuerza en un acoplamiento debe de venir así. Aquí es T y aquí es la otra T. O en su defecto, las fuerzas tienen que venir así, miren. Así y así. Y este es T y aquí también vamos a tener otra T. Entonces, mientras nosotros pongamos las fuerzas alejándose o encontrándose, eso es correcto. Si no conocemos la dirección, o mejor dicho el sentido, lo podemos suponer. Pero nada más acuérdense de esto. Las fuerzas tienen que venir encontrándose o alejándose en los acoplamientos. Así que bien, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Podríamos poner una fuerza normal, que es la fuerza que tuviera el remolque, pero en este caso pues no creo necesitarla. A lo mejor las ecuaciones más adelante no la piden, pero de momento vamos a decir que nuestro diagrama de cuerpo libre está completo. Por lo tanto, ahora vamos a aplicar las ecuaciones de segunda ley de Newton. ¿Y qué vamos a tener? Pues veamos.
Vamos a comenzar, ingenieros, con una sumatoria de fuerzas en X y vamos a decir que esto es igual a masa por aceleración en X. Bueno, creo que está de más, pero vamos a ponerlo. Vamos a decir que los vectores que vengan hacia la derecha son positivos, porque por cierto, en estos diagramas de cuerpo libre olvidé poner los vectores de inercia. En este caso, mi vector de inercia, pues ¿cómo lo voy a poner? Como yo sé que la camioneta está desacelerando, es decir, porque está frenando, pues voy a poner mi vector de masa por aceleración, así como se muestra, en sentido contrario al movimiento. Eso es lo que me está indicando que está desacelerando, que la aceleración va en sentido contrario al movimiento. Y algo similar va a pasar aquí, Inges. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener justamente que también vamos a tener un vector de masa por aceleración. Así que bien, nada más recuerden que esta es la masa B y esta es la masa A. Si nosotros ya hemos captado ese principio, pues entonces ahora sí podemos sustituir los valores en esta ecuación. ¿Y qué es lo que tendríamos? Por cierto, aquí nosotros vamos a abrir entre paréntesis y le vamos a poner que esta ecuación es para A, es decir, para la camioneta. ¿Y qué vamos a tener entonces? A ver, tenemos una fuerza de fricción que va hacia la izquierda y tenemos una fuerza de acoplamiento T que también va hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que es menos la fuerza de fricción menos el acoplamiento T que va hacia la izquierda. Y después esto a qué va a ser igual, porque vean cómo ya ni la normal ni el peso están actuando en la horizontal. Por lo tanto, esto a qué va a ser igual, pues es igual a la masa de A por la aceleración. ¿Por qué no le llamo aceleración de A y de B? Como el acoplamiento es rígido, ingenieros, la aceleración de A pues tiene que ser la aceleración de B, forzosamente, porque digamos que están actuando como si fueran únicamente un objeto, o podríamos verlo de esa manera. Entonces, Inges, la aceleración es la misma, por eso no le pongo ese diferencial con los subíndices. ¿Y qué conocemos de aquí o qué incógnitas tenemos? Pues aparentemente tenemos todo como incógnita, excepto la masa. La masa sí la conocemos y ustedes pueden apreciar. La aceleración también creo que la vamos a poder conocer a través de la cinemática, porque como pueden apreciar, tenemos distancia y tenemos velocidades. Velocidad inicial, que es de 15 kilómetros entre hora, velocidad final, que es de 0, y tenemos una distancia. Así que bien, a esta ecuación que tenemos hasta ahorita le vamos a llamar ecuación 1. Vamos con las ecuaciones de la cinemática, Inges. Como ustedes recordarán, hay algunas ecuaciones de la cinemática que involucran la distancia. Nada más que el detalle es que no tenemos tiempo. Entonces, una de las ecuaciones de la cinemática que no involucra tiempo es la siguiente. Vamos a decir entonces, Inges, que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por S menos S0, que es la posición final menos la posición inicial. Pero de aquí, ingenieros, ¿qué pasa? Pues de aquí pasa que nosotros ya tenemos algunos de estos datos o varios de estos datos. Por ejemplo, la velocidad final. La velocidad final sabemos que es de 0, pero antes de que otra cosa pase, Inges, como pueden apreciar, ingenieros, pues la velocidad que tenemos en la camioneta pues es una velocidad casi supersónica. ¿Por qué casi supersónica? Porque nos dicen que son 15 kilómetros sobre segundo. ¡Wow! Llegaríamos a cualquier parte del mundo. Entonces, claramente estamos viendo que hay un error en las unidades. Entonces, vamos a considerar metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo, esto es algo muy adecuado. 15 kilómetros sobre hora, por ejemplo, en caso de que así fuera, es una velocidad muy pequeña. Entonces, ingenieros, advertencia. Vamos a trabajar este problema con 15 metros sobre segundo. Si no fuera ese el resultado del libro, los invito a que lo hagan. Pues con kilómetros sobre segundo obviamente esto no va a ser, pero en kilómetros sobre hora. Pero el procedimiento sería el mismo, eso sí se los garantizo. Entonces, Inges, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que 0, porque esta es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial. Y esa velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo y esto va elevado al cuadrado, más 2 veces la aceleración. Pero ¿qué vamos a tener? Que la distancia que recorrió fueron de 10 metros. Ahí está. Si dicen, profe, pero estas son posiciones, no distancias. Sí, pero imagínense que nuestra posición inicial es cuando pisó el freno, nuestra posición final fue hasta que se detuvo.
¿Cuánto fue posición final menos posición inicial? Pues se darán cuenta que fueron prácticamente los 10. Y entonces, observen cómo de aquí, ingenieros, pues nosotros ya ahora sí vamos a poder despejar la aceleración. Y esta aceleración tiene un valor de 11.25, que por cierto, si ustedes lo observan, pues tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque aquí están positivos, los pasamos hacia el otro lado. Menos 11.25 y estos son metros entre segundo al cuadrado. Bien, ingenieros, hasta aquí nosotros ya tenemos la desaceleración del remolque y de la camioneta. Ahora, si nosotros observamos nuestra ecuación, nos daremos cuenta de que estamos trabajando o tenemos todavía como incógnitas el acoplamiento T y la fuerza de frenado. Entonces, ingenieros, lo que vamos a hacer a continuación es una sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por aceleración en X. Pero en esta ocasión, Inges, vamos a decir que hacia la derecha son positivas y aquí le vamos a poner que es para B, es decir, es para el remolque. ¿Qué tendríamos entonces nosotros, Inge, si así fuera? Bueno, pues si ustedes observan, tendríamos una T mayúscula, de acuerdo a mi convención y a mi diagrama de cuerpo libre. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a la masa por la aceleración, donde la masa le vamos a llamar masa de B y la aceleración pues le vamos a llamar A. Sabemos que es lo mismo para ambas. Y observen como nosotros ya tenemos tanto la masa como la aceleración, entonces ya podemos conocer prácticamente T y estaríamos eliminando una incógnita. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado, Inges? Pues la masa de B sabemos que son 1 por 10 a la 6 gramos, es decir, son 1000 kilogramos. Y esto nosotros lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Pues lo vamos a multiplicar justamente por la aceleración o por la desaceleración. Que por cierto, aquí entra un tema delicado con el tema de los signos. Veamos. Nosotros sin darnos cuenta, Inges, nosotros vean cómo pusimos positivo aquí en la ecuación 1 cuando tendría que ser negativo. Miren, ¿por qué? Porque este vector de masa por aceleración lo estamos poniendo en sentido contrario a mi convención. Aquí está. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Pues esto trae como consecuencia que ahorita lo debemos de conservar y que aquí nos dio un valor negativo porque está yendo en sentido contrario al movimiento. Entonces, en este caso, Inges, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener que la aceleración la vamos a multiplicar esta T. ¿A qué va a ser igual? Pues la T es igual a menos 11.25 y estos son metros sobre segundo al cuadrado. Así que bien, Inges, aquí ustedes pueden apreciar cómo ya vamos a poder calcular la tensión en el remolque. Pero observen algo muy importante, porque resulta de que también el vector de masa por aceleración en esta ecuación va hacia la izquierda. Entonces, aquí tendríamos que ponerlo como negativo y por lo tanto, aquí vamos a tener un valor negativo. De tal suerte, Inges, que menos con menos se va a hacer más y vamos a tener una tensión de 11.250 y las unidades que vamos a tener, desde luego que son newtons. Así que bien, este es el valor que nosotros vamos a tener en el acoplamiento. Pues en realidad, como pueden apreciar, lo hemos obtenido de manera muy simple. Y entonces, ingenieros, pues vean cómo ya, ahora sí, si regresamos a la ecuación 1, pues vamos a tener una incógnita, que es FR. Vamos a hacerlo. Vamos a tener entonces que FR, ¿a qué va a ser igual? Pues FR es igual a menos la masa por la aceleración, es decir, menos vamos a tener que son 2000 kilogramos porque estamos hablando de los valores de la camioneta. Esta es la masa por la aceleración y la aceleración es de menos 11.25 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Entonces ya tenemos menos la masa por la aceleración. Después, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que es este valor, lo vamos a pasar hacia el otro lado también, pero como positivo. Entonces vamos a tener que esto es más T. Y la T, pues ya vimos que es de 11.250 newtons. Bello, Inges. Y hasta ahorita aquí yo tengo una F negativa, pero no pasa nada. Y entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Pues aquí tenemos que menos por menos me va a dar más. Este valor nada más nos da
22.500. Y a estos 22.500 le vamos a sumar los 11.250. Y esto nos da como resultados, ingenieros, un valor positivo de 33.750. Y esto, desde luego que nos va a quedar como newtons. Así que bien, esto que nosotros acabamos de obtener, Inges, es la fuerza de frenado que nos estaban solicitando. Ya sea que la dividan entre las 4 llantas o entre 2 o como ustedes quieran, al final de cuentas, para poder detener la camioneta en ese tiempo, o más bien en esa distancia que se indica, esta es la fuerza de frenado que se debe de aplicar. Si tuvieron alguna duda o comentario, ingenieros, por favor, pónganlo en el apartado de comentarios y con gusto les estaré contestando a la brevedad. Con esto, ingenieros, damos por concluido todo lo que el problema estaba solicitando.